Ahora. Y así han entrado al lugar donde las cosas cambian. El espacio donde los espirales están en un constante movimiento y todo aquello que pareciera tener un rumbo ya no lo tiene finalmente. El espacio en el que entran es una especie de útero que está moviéndose de un lado hacia otro constantemente. Mas este movimiento, el vaivén de lo que está sucediendo en este instante, es un movimiento que perdurará además por otro tiempo. El momento será breve dentro de la historia de la humanidad. Y sin embargo, desde el momento en que ustedes lo viven dentro del proceso mismo del movimiento que está ocurriendo, si se dedican a mirar el reloj o los días dentro de aquello que ustedes llaman calendario, esto podría parecer que fuese muy largo. Parte importante es entonces donde son capaces ustedes de colocar la conciencia del momento en el que se encuentran. Si son capaces de observarla en este silencio que está ocurriendo en este momento. El silencio que ocurre no es solamente un silencio que es capaz de hacer que toda la naturaleza pueda comenzar a moverse y cantar de manera en que antes no podía hacerlo. También es un silencio interno que permite que las historias que estaban interiormente moviéndose de manera dispar puedan finalmente comenzar poco a poco a aunarse en una historia, con tal de poder generar un contenedor amplio, mas ciertamente de cierta manera algo unánime, que permita que el movimiento que está ocurriendo en este momento del tiempo pueda llevarlos hacia nuevos estados de conciencia que permitan recuperar cierto orden que se ha perdido dentro de las psiquis humanas de lo que está sucediendo. Para aquellos de ustedes que han seguido las formaciones, de lo que estamos hablando es que de alguna forma los contenedores que se habían roto ahora están intentando formarse bajo una misma historia. El desafío es cómo serán capaces ustedes mismos de observar esta misma historia y de cuántos ángulos distintos van a permitirse encontrarla y permitirse moverse. Para quienes no han seguido las formaciones, la mejor explicación que podemos entregar en este instante tiene relación justamente con cómo lo hemos dicho. Las historias internas de todos, tan disímiles unas de otras, en tantos momentos del tiempo en los que se encuentran, finalmente están encontrándose en una misma historia y por lo tanto generar finalmente una conciencia global y grupal que sea más amplia, que es justamente lo que necesita en este momento la humanidad para poder conectarse a esferas de conciencia mayores. Aquellas esferas de conciencia mayores lo que permitirán es que exista un influjo de energía espiritual desde aquellos lugares profundos de lo que es la divinidad hacia ustedes. Estaban tan segmentados, tan separados unos de otros, con tantas cosas difíciles de poder explicarse unos con otros y tantos puntos de vista sesgados unos con otros, que el espíritu requería de que hubiese cierta unidad de relato que les permitiese a ustedes poder ir poco a poco conectándose con esta energía divina espiritual que es absolutamente no dual y sin juicios.
Han habido y habían habido avances respecto a esta energía no dual desde distintos puntos de vista. Y en ciertos momentos podríamos decir que ciertos eventos internacionales permitían que ciertos movimientos de aquello pudiesen efectivamente reunirse en un común entre toda la raza. Más, si se dan cuenta, la raza en realidad ha estado suficientemente dividida de un lado a otro y por lo tanto en aquellas divisiones esos movimientos de unidad se hacían a veces simplemente en formas y momentos en los que ustedes, si bien es cierto, celebraban aquellas justas deportivas, finalmente se trataba de vencer al otro de todas maneras. Aquí finalmente, atraídos por un enemigo en común que parece prácticamente invisible, los seres humanos finalmente pueden comenzar a observarse, todos como parte de lo mismo y además todos desde la misma vulnerabilidad, el mismo espacio en sí, que permite entonces generar un relato en común. Ningún alma de las que está en este instante yéndose de la tierra y dejando el camino de la vida dentro del proceso espiritual lo está haciendo sin querer hacerlo. Todas las almas que se están permitiendo irse en este instante se hubiesen ido de esta manera o de otra. No hay diferencia en lo que hubiese pasado en sus vidas. Simplemente ante la llamada del Espíritu de almas voluntarias que ya quieren dejar la vida en este instante, estas son las almas que han dicho, este es mi momento. Y si no hubiese sido por estas infecciones, como ustedes las llaman, hubiese sido por algún otro momento. Las tasas de mortandad se hubiesen crecido de alguna u otra manera. Y tal como decíamos anteriormente, la única y simple diferencia es que dentro de esto que ustedes llaman catástrofe, aún tienen cierta labor que pueden realizar para que la catástrofe vaya a un ritmo o suceda de una forma en que más personas puedan despertar en el movimiento de lo que está sucediendo. Entonces, parte de lo que vendrán en las próximas lunas y también en los próximos retornos al Sol será que las personas estarán de algún modo mentalmente inestables y por lo tanto el trabajo espiritual que se pueda realizar será muy importante para ayudarlos a tener esa espiritualidad. El trabajo espiritual será importante para mantener cierta estabilidad de funcionamiento. Comprender que lo que se está haciendo no solo se está haciendo por el bien de todos los seres humanos, sino que también por el bien de toda la divinidad que está ocurriendo. Entonces, parte de lo que nosotros observamos desde donde estamos como algo importante es el generar aquella historia en común, como una historia que sea capaz de unir cosas y de fomentar espacios que sean permisivos para que más hacia adelante se siga construyendo en humanidad, una humanidad que tenga la capacidad de accionar en conjunto desde ciertos protocolos y ciertas formas en que los corazones finalmente sean vistos unos a otros antes de los intereses de unos a otros. Dicho de otro modo, entonces, pueden haber otras historias que nazcan. Pueden haber historias donde se quiera encontrar al culpable de todo esto, donde se quiera encontrar quién ha sido el que ha comenzado con este virus para poder repartirlo y sacar provecho. Pueden haber historias que digan cómo es que tiene que ver con la electrificación del planeta y el virus es parte del proceso de esa electrificación que hace que ciertas personas mueran. Pueden haber historias que hablen de que esto será el momento en que algunos tomen el poder más firme de ciertas cosas y ciertos países o del planeta entero quizás, con tal de poder tener a todo el mundo subyugado y todas las personas entregadas a ellos. Sin embargo, todas estas historias pertenecen a polaridades donde existen buenos y malos. Todas estas historias pertenecen a visiones duales del mundo. Y justamente
la capacidad que existe y el potencial que hay en este momento, con esta historia que está sucediendo, es que exista una historia que sea no dual. Una historia que puede ser unitaria para todos. Que sea una historia unitaria no significa que sea para todos exactamente la misma historia, pero sí pueden fijarse bien. Será un punto en que los seres humanos, todos, sin importar en qué parte del planeta están, podrán relacionarse unos a otros y decir, ¿dónde estuviste tú cuando ocurrió aquella pandemia? ¿Cómo fue que pasaste la cuarentena en la que estuviste mientras ocurría la pandemia? Y todos tendrán una historia que contar respecto a un mismo hecho. A eso nos referimos con una historia unitaria. Es un hecho único que incluye a todo el globo del planeta en este instante y que por lo tanto, dentro de ese movimiento de ustedes como humanidad, hace que finalmente puedan estar existiendo y asistir a un primer movimiento de esta manera que sea capaz de unir a las psiques de los seres humanos, a los subconscientes, en contenedores donde cada uno de aquí en adelante definirá de manera distinta lo que está sucediendo. Por eso nuestra labor es traer este mensaje desde este punto de vista para que ustedes puedan observarlo desde ahí primero y luego, si les resuena, poder compartirlo con otros para que puedan observarlo una y otra vez también desde ese punto de vista. Sin embargo, entendemos que habrá personas que buscarán los otros mensajes y dentro de la adicción al drama que tienen los seres humanos, buscarán siempre mensajes y puntos de vista donde estén buscando al antagonista. Sin embargo, les sugerimos en este instante simplemente resistir aquella tentación. Mientras más logren resistir la tentación de caer en el juego del drama donde existe un antagonista a aquello que está sucediendo, más podrán ir integrando en ustedes los procesos de contacto espiritual dentro de lo profundo de lo que hemos hablado. Ese es nuestro mensaje por ahora. Y entonces abriremos espacios, algunas preguntas, para poder ir más profundo en los temas que puedan ser importantes para ustedes. Las preguntas, de algún modo, en este momento, serán parte de lo que podríamos decir es una prueba de conciencia. Patricia, ¿vas tú? Brahman, buenas noches. Buenas noches. ¿A qué te refieres con la electrificación y de qué manera nos apoya o podemos apoyarnos en nuestro camino espiritual frente a esa electrificación? Nos llama la atención que hayas elegido esa historia sobre otras historias. ¿Por qué crees que esa historia es importante dentro de todas las historias que hemos puesto dentro del proceso de lo que podría suceder? La relaciono con cargas magnéticas, la relaciono con cambios profundos, la relaciono en particular con sentir energía como antes nunca la había sentido. Entonces, quisiera saber si esa electrificación se refiere a esos cambios energéticos en el universo. Cambios energéticos están sucediendo en el universo. Más los cambios energéticos que suceden en el universo poco a poco tocan a la Tierra y la Tierra en realidad como planeta es mediador de aquellos cambios del universo para que ustedes luego puedan sentirlos. Dicho de otro modo, la Tierra es el contenedor de ustedes para que cualquier energía cósmica que llegue desde distintos puntos del universo pueda ser recibida por ustedes de formas en que sean beneficiosas para ustedes. Esto mismo
visto desde la teoría de la conspiración, se podrá tomar como que entonces esas energías podrían ser ocupadas o usadas por algunas personas para manipular ciertas cosas que generen campos eléctricos o radioactivos, que generen daño a las células de aquellas personas que podrían ser más significativamente diferentes unas de otras, que permitan estos movimientos dentro de las células que generen ciertos rompimientos internos. Sin embargo, justamente de eso se trata de lo que hemos hablado anteriormente, de elegir con cuidado de qué es lo que están ustedes observando dentro del proceso y cuál es el relato con el cual moverse hacia adelante de lo que está sucediendo. La elección del relato es una parte clave dentro de la planificación que podríamos decir que puede existir en el universo para que efectivamente aquellos que están en los otros planos de manifestación, intentando ser de asistencia a lo que ocurre en ustedes en este instante, puedan ser específicamente de asistencia. Por eso nos llama la atención la elección de esa historia en vez de otra historia. Sigo sintiendo que el tema de la electrificación tiene que ver de manera profunda también con el camino espiritual y cómo integramos justo lo que está sucediendo en este momento para cambiar una nueva historia hacia la humanidad. Y en Son particular, simples formas de distraerse. Distracciones de distracciones. Buscarán nuevas tecnologías, nuevas formas y nuevas técnicas para parecer espirituales una vez más. Buscarán formas en poder encontrar y tener ciertas inmunidades desde lo espiritual para aquello que está pasando. Distracciones de distracciones. El espíritu no le interesan las técnicas, ni las formas, ni el magnetismo, ni el específicamente sonido que pueda generar la Tierra, ni los hertz de la iluminación del movimiento que tiene la Tierra, ni los hertz del movimiento de lo que es el corazón en el vaivén de cada palpitar que se genera eléctricamente en cada movimiento que el corazón palpita. Son simples formas de seguir distrayéndose de lo que realmente está ocurriendo aquí. ¿Por qué eliges distraerte de lo que está ocurriendo en vez de poder simplemente darte cuenta de que todo aquello que sientes, sea electrificación o no, es el potencial de que efectivamente puedan en este instante abrirse espacios de conciencias planetarias unidas completamente, o casi completamente? maestro, una última pregunta. ¿Cómo se abren entonces esos espacios desde lo simple? Que siento que esto es lo que nos está mostrando ahora el universo, volver a lo simple. Así es, y la simpleza justamente tiene relación con no dejarse llevar con los estímulos que simplemente hacen que la mente esté feliz y contenta en el aquí y el ahora, intentando separarse y generando más y más juegos de separación. Como todo juego de separación es mágico, y el juego de separación mágico tiene dos oportunidades mágicas siempre. Podríamos decir un doble o nada en este caso, si fuese una apuesta. O se dejan llevar por el juego de separación de distintas formas, en distintos formatos y caminos, desde el miedo, la desesperación, la incerteza económica, la teoría de la conspiración de uno u otro lado, del 5G, de los autócratas, de los gobiernos autoritarios, de aquellos que quieren manipularlos para venderles una vacuna. Todas esas formas de distracciones de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando que nosotros podemos decirles? Tienen la oportunidad de unir una conciencia grupal más grande que la que nunca han unido. Las conciencias grupales de los seres humanos siempre han estado limitadas por ciertas cosas.
se limitan por lugares geográficos, se limitan por religiones o creencias, se limitan por si son científicos o no son científicos, por si creen en la religión y lo espiritual o no creen en la religión y lo espiritual, por si tienen ciertas costumbres o no tienen ciertas costumbres, por si quien ha llegado a la luna primero han sido los americanos o los rusos. En este caso, la conciencia de lo que ocurre es por primera vez una conciencia compartida que no mide dentro de lo que está sucediendo países, religiones, razas, ni cuánto tienes o cuánto no tienes. Y sin embargo, seguirán buscando formas de poder seguir aislándose y jugando a juegos de dualidad. Eso es lo que está en juego aquí, el no caer en los juegos de dualidad. Gracias, maestro. Es muy claro. Juan Manuel. Juan Manuel, ahí está. Sí, buenas noches, Brahman, buenas noches a todos. Buenas noches. En este momento, pienso que hay una situación en la que estamos todos viviendo, que es un poco el temor. Pero tú nos estás, ya desde hace algunas sesiones atrás, nos estás hablando de la necesidad de que hagamos un trabajo juntos, en grupo, y comenzar a crear esa alma grupal, esa energía grupal que pueda proyectar o que pueda hacer llegar más allá de nuestro grupo este mensaje que tú siempre nos estás dando. Entonces, dentro de ese temor que está habiendo en toda la humanidad y la incerteza de lo que se viene, tanto el temor a perder la vida por la infección, como el temor a la incerteza económica que se viene después. En fin, dentro de ese temor, es importante que cada uno de nosotros inicie un trabajo, pero también es importante que todo el grupo pueda apoyar a los que hacemos parte de forma individual, para poder trabajar ese temor y poder salir y después pasar nuestra experiencia de haber superado este temor y transmitirlo hacia afuera del grupo. Así es. Y desde donde nosotros observamos, debemos decir que en un principio lo importante es que el grupo logre cierta unión y cierta coherencia. Por supuesto que no todos estarán completamente de acuerdo en las visiones que estamos intentando entregarles. La entrega y la dispensación de estas visiones será más fuerte y más ajustada en unos que otros, y eso está bien dentro del proceso. Sin embargo, hasta que no haya cierta cohesión y coherencia entre ustedes, no podrán ir más allá de poder salir a poder hablar de esto o a poder soportar a otros dentro del proceso. Nosotros diríamos que aún existe algo de tiempo. Tenemos aún al menos una luna más para poder trabajar con ustedes y ustedes trabajar con ustedes dentro de este mismo formato de cohesión. Este formato de cohesión, como decíamos, no implica que todos piensen lo mismo, sino más bien que logren de algún modo estar de acuerdo en cuál es el relato que ustedes han elegido. Si el relato es el adecuado para moverse hacia adelante, entonces formatos y maneras de que aquello pueda abrirse comenzarán a aparecer con tal de que puedan ayudar ustedes a otras personas también. Como hemos dicho, aquí no solamente hay una epidemia, una pandemia biológica, sino que están a puertas también de tener cosas similares y situaciones
igual de dificultosas, similares desde el punto de vista de la salud mental de lo que está ocurriendo. Las secuelas de lo que está sucediendo no serán secuelas que quedarán allí y volverán a la normalidad. Lo hemos dicho desde el principio. La normalidad ha sido movida, ha sido ajustada. Y si bien es cierto, pueden de cierta manera regresar a puntos importantes donde estén en paz, aquellos puntos que se están moviendo y que en este instante se están desarrollando, son puntos donde requieren estar en mayor armonía con la conciencia completa del planeta y la conciencia completa de otros seres humanos también en el planeta. El desafío es entonces si la naturaleza humana se transformará lo suficiente para volver a un punto en paz, o si la naturaleza humana seguirá siendo la misma de antes, basado en las mismas conciencias de separación. De algún modo, ustedes que están aquí han elegido estar aquí escuchando antes este mensaje. Y aunque este mensaje será público para que más puedan escucharlo, más temprano que tarde, es importante que ustedes que tienen la chance y la posibilidad de participar en la creación de esta conciencia grupal puedan estar claros dentro de ustedes de intentar sostener el espacio donde el relato que se vaya generando respecto a lo que está sucediendo sea un relato de unidad y no de separación. Aquella unidad, mientras más la encuentren dentro de ustedes, más podrán irla llevando también a espacios fuera de ustedes. Algunos Así han es, tenido maestro más Cruz. preparación que otros, y sin embargo, cada uno tiene la preparación necesaria para este espacio en este momento del tiempo. Tendremos que aprender a trabajar a la distancia porque antes las conciencias grupales se formaban desde lo físico, desde la cercanía física, de la presencia, del intercambio, ¿no?, cercano, personal. Ahora tendremos que hacerlo a distancia, Así es. Y por pero lo como, mismo, ¿no? las personas que están en estos instantes aquí tienen esa capacidad y esa posibilidad. Hablemos un momento de aquello. Cuando nosotros hemos hablado de mundos internos por mucho tiempo, nos referíamos a los espacios que ustedes tienen dentro de ustedes mismos. Esos espacios en algún momento llegan a un borde donde ya no son solo de ustedes mismos, sino que son espacios compartidos con conciencias de otros lugares. A esto algunos han llamado viajes astrales, la capacidad de moverse entre esas conciencias que pertenecen a más de una persona o a grupos de personas e incluso pudiendo reunirse en aquellos lugares si es necesario. Sin embargo, hasta ahora lo han visto como un juego, mas aquellas cosas no son juegos. Algunas almas tienen capacidades de movimientos en esos lugares para poder ayudar a que esas conciencias se formen y los grupos se unan unos a otros. Estos espacios son los que virtualmente permiten que las transmisiones efectivamente puedan suceder más allá del tiempo y el espacio. Y es con eso con lo que están jugando en este momento. Entonces, este es el ejercicio que queremos hacer hoy con ustedes, aprovechando que la pregunta ha permitido que esto suceda. Cierren todos los ojos unos instantes y permítanse estar en una sala redonda, donde pueden darse cuenta que el piso es de una madera algo clara. La madera del piso brilla y ustedes están cada uno sentados en círculo, donde nosotros también somos un más de los que estamos sentados en el círculo. La sala es completamente redonda, las paredes son blancas y todo es absolutamente redondo. El techo, sin embargo, es como un domo.
también de color blanco. No pueden distinguir dónde termina la pared y dónde comienza el techo. Simplemente es una cúpula completa, como si estuvieran en aquello que ustedes llaman planetario más blanco completo, con un piso de una madera clara brillante. Aquí va entonces la magia de cómo funciona esta conciencia grupal. Fíjense cómo en el medio primero comienza a aparecer una bola. Es una bola de energía. Flota en el medio del lugar. Primero tiene un color negro y luego comienza a pasar por varios colores. Hasta que finalmente elige un color. Recuerden ese color que ha elegido la bola. Ahora, cuando abran los ojos, permítanse escribir allí donde tienen el lugar para escribir en esta plataforma el color de la bola. ¿De qué color has visto tú la bola? Verde. Así es. Ese es el Verde. color de la bola. Pensé en el verde, que es lo que necesitamos en este momento en el planeta, ¿no? Ese es el color que hemos puesto. Algunos lo habrán visto, otros quizás no tanto. Mas ese es el lugar donde nos reunimos internamente cada vez que nos reunimos. Y entonces, de ahora en adelante, cuando se reúnan, incluso los días que nosotros no vengamos a hablarles, les pediremos que ingresen a ese lugar antes, con una breve meditación que nos permita conectarnos allí en ese espacio en cada momento, y al cual invitaremos también a que sean observadores aquellos que están viendo esta grabación o este audio o leyendo la transcripción de esto más adelante. Gracias, maestro. Miriam, ¿sigues tú? Buenas noches, Brahman. Buenas Buenas noches. noches. Cuando tú dices que hay, digamos que construir una historia en común que nos una, pues que en este caso, pues digamos, dado el tipo de la situación que se ha presentado, pues es de no dualidad. Yo veo de todas formas que es posible o cómo manejar, porque veo que hay muchas personas que, bueno, digamos, siguen trabajando en su casa, ya sean desde teletrabajo, incluso los mismos estudiantes, los veo antes más conectados que antes, sin posibilidad incluso de salir al aire libre, hacer algún ejercicio, tomar el sol, estar en contacto con la naturaleza. Entonces, como que lo que de alguna forma se espera que pueda llegarse a hacer un encuentro en el interior, de introspección, de estar uno como más en conciencia con uno mismo, pues no siempre se está logrando. ¿Cómo se podría manejar eso? O eso ahí, pues que tendría que ver, no sé. Lo primero es que tienen que tener claro que esto es transitorio. Podrá ser largo, mas será transitorio. Y todo lo que vaya sucediendo después de este encierro seguirá siendo transitorio. Los movimientos, sin embargo, serán de ciertos ajustes en el proceso, mas deben entender que son simplemente ajustes. Y por lo tanto, si bien es cierto, el mundo no será como fue hasta hace 3 meses atrás,
el movimiento seguirá sucediendo. Y por lo tanto, aquellos encierros o imposibilidades de salir a correr a un parque, jugar juntos de los seres humanos, seguirá siendo algo transitorio. Y aquí es donde es importante el relato y la historia de lo mitológico de lo que está ocurriendo. Si ustedes se quedan en los relatos que hemos dicho anteriormente, que los llevan hacia los polos de la polaridad, de la autocracia, de la conspiración, de los que están intentando sacar provecho o de los que están ganando con esto, o de simplemente la muerte que puede ocurrir o las secuelas que pueden ocurrir, entonces lo que estarán haciendo es yéndose hacia las polaridades del miedo y la rabia que esto puede generar. Esas historias sirven en un primer instante, en las primeras semanas, las primeras lunas, quizás hasta la segunda. Más de ahí en adelante, la historia de la que estamos hablando y a la que estamos intentando que puedan ser partícipes es la historia en que pueden darse cuenta de cómo unidos todos los seres humanos, cada uno haciendo la parte que le corresponde en el proceso que está ocurriendo, pueden efectivamente moverse como una unidad completa, a generar los ajustes que sirvan para verse realmente en esa unidad unos con otros. Entonces, los movimientos que van ocurriendo y el relato de lo que está ocurriendo, la mitología de lo que está trayendo y el don que está trayendo a la tierra el que esto ocurra, además de a los seres humanos, será muy importante. Para que pueda aquella historia realmente surgir y sostenerse, se necesitan voces que sean capaces de ir hablando de esa historia. Y si bien es cierto, no será una historia mitológica tal como la de los dioses griegos, será la historia mitológica que perdurará por varios siglos de aquí en adelante en la humanidad. Así de importante es el momento que ustedes están viviendo. Entonces, si alguna vez imaginaron que ustedes estaban vivos en la época de Cristo, cuando Cristo andaba recorriendo los parajes del Mediterráneo de un lado a otro, enseñando y mostrando aquella forma de espiritualidad que se generó hace 2000 años. Este es ese momento de este instante del tiempo en sus vidas. Este es el momento en que ustedes están en un punto que será históricamente recordado por siglos dentro de lo que es la raza humana. Quizás 2000 años más adelante, las historias de lo que ha ocurrido en este momento del tiempo donde se encuentran serán las historias que se cuenten de la manera en que ustedes cuentan las historias bíblicas. No simplemente porque sea la Biblia o desde el punto de vista religioso, sino con la importancia de que ustedes ahora añoran decir, yo sé que una parte de mi alma o mi espíritu ha vivido en la época de Jesús. 2000 años hacia adelante dirán, yo sé que mi alma y mi espíritu vivieron en el momento en que ocurrió la gran pandemia. El alma y el espíritu que estarán recordando será el de ustedes en el momento del tiempo donde se encuentran. Gracias, Brahma. Entonces veremos hoy 2 preguntas más. Deyanira, ¿sigues tú? Buenas noches, maestro. Bueno, Buenas noches. mi inquietud en este momento siempre ha sido en cómo aporto a elevar esa vibración del planeta en este momento en donde el entorno vibra con tanto miedo. Yo todos los días
a mí me encanta escribir, entonces a través de mis escritos publico pues en todas mis redes, en todo mi círculo de influencia, todos los días publico un mensaje de aliento que nos lleve a estar unidos, a buscar la solidaridad, pero muchas veces, o sea, me encuentro mucho con la negatividad, sobre todo porque las personas, digamos, independientes que dependen de un ingreso económico donde cada día tenían que salir a trabajar, choca mucho con el hecho de que a mí me ha correspondido en este instante seguir trabajando porque trabajo en una compañía de alimentos de primera necesidad. Entonces, esa crítica de que usted ve las cosas distintas porque es que usted sí tiene trabajo, porque usted sí tiene un ingreso, porque usted sale todos los días, es lo que me ha dificultado como en cómo conectarme y dar un mensaje de tranquilidad a esas personas que yo sé que están en una correspondencia distinta. Lo primero es comprender que el miedo, la desesperación, la angustia, ansiedad y todas esas demás cosas son necesarias de ser vividas en este instante. Necesitan darse el espacio para sentirlas, no pueden negarlas. Y habrá personas que entrarán en aquella curva tarde o temprano, más entrarán de todos modos. Entonces, quizás ellos están entrando antes a aquella curva, o quizás tú ya pasaste por aquella curva, mas será una curva con la que tendrán que vivir de todos modos. Entonces, los mensajes que puedas escribir o sostener, tienes que darte cuenta que tienes que escribirlos o sostenerlos, estén allí para esas personas o no. Esas personas quizás necesitan otros tipos de apoyo. Y por eso es que nosotros en este instante estamos trabajando con el canal para que tenga distintos tipos de apoyo para distintos tipos de personas, dependiendo del lugar donde estén dentro de aquellas curvas del miedo. Entonces, eso es lo principal en este instante como primer paso. Luego se darán cuenta que más que simplemente historias, así sea necesario el relato que les permita moverse, será necesario también que todos hagan ajustes de solidaridad de cómo apoyarse unos a otros. Y será principalmente necesario para que el equilibrio se encuentre, el generar espacios donde aquellos que tienen esas posibilidades de seguir moviendo sus trabajos, puedan aportar a quienes no tienen aquella posibilidad y entonces se genere un movimiento también dentro de la propiedad económica de distintos vaivenes en formatos distintos a los que han conocido hasta el momento. El sistema se está moviendo por completo dentro de la humanidad y esta es una de las cosas que está buscando en ustedes el ajuste. Confiamos en que aquellos ajustes los puedan ir encontrando en solidaridad propia y con otros lentamente. Tienen tiempo para poder hacerlo. Tampoco es mucho, mas tienen tiempo para poder hacerlo. Perfecto. Muchas gracias. Brahman, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ser contenedores? ¿A qué te refieres con contenedores? En la primera parte hablaste que nosotros podíamos ser contenedores. Me refiero más a la parte en la que dices que van a, después de este encierro, va a haber gente que va a salir un poco como alterada mentalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser contenedores para todo esto también? Parte de lo que hemos hablado hasta ahora tiene relación con aquello. Lo primero es encontrar en ustedes la historia de lo que está sucediendo, que permite que ustedes estén tranquilos y en paz con lo que ocurre, sin irse a ningún relato que vaya hacia los polos o sea conflictivo internamente con ustedes. Los relatos serán conflictivos.
los relatos que vienen de afuera, todos traerán parte de la verdad y sin embargo simplemente será parte de la verdad. Necesitan encontrar en ustedes cuál es el relato de la unión. Una vez que ustedes tienen aquello es cuando pueden pasar a encontrar el relato de la unión como grupo y de ahí podrán salir nuevamente fortalecidos en esos contenedores hacia afuera. El contenedor del relato del grupo les permitirá tener una mayor coherencia interna, ustedes también, dentro de lo que están haciendo cuando quieran apoyar a otras personas desde ya o más adelante en el tiempo. Mas será parte del proceso que está sucediendo. No esperamos que lo hagan de manera inmediata, mas sí que tome cierta urgencia el sostener la tentación de caer en cualquiera de esos lugares y encontrar los espacios en que se están moviendo desde una fe y un propósito que tiene relación con toda la humanidad. Entonces, por ejemplo, existen distintos lugares en muchas partes del mundo donde están encontrando nuevas soluciones para poder estar con aquellas personas más graves en la enfermedad. Aquellas soluciones serán distintas, mas no será una mejor que otra. No será una más importante que otra. Cada solución es importante en el momento del tiempo donde están y cada solución ayudará a quienes puedan ayudar en ese momento. Entonces, no serán unos respiradores más importantes que otros. Lo importante es que tengan la capacidad como humanidad de darse cuenta que eso es lo que necesitan y que la persona que está grave y necesita un respirador, no le importa si fue hecho en China, en Alemania, en Sudáfrica o en Australia. Simplemente le interesa que el respirador funcione. Y entonces, a lo que nos referimos con la unidad del propósito es darnos cuenta que cada obtención de ustedes de encontrar esa historia y ese mito interno que va generando esa unidad en ustedes y les permite tener el propósito de que se den cuenta que este es un trabajo divino que está sucediendo ahora, entonces podrán darse cuenta que aquello se lo pueden transmitir a otros también. Aquí no hay nada a quien ganarle, no hay nada a quien combatir. El enemigo no existe. El enemigo es simplemente el creer que el otro es el enemigo. El enemigo es creer que ustedes tienen la respuesta de la historia correcta a lo que está ocurriendo. Aquí simplemente lo que está ocurriendo es que se está presentando una posibilidad de una conjunción de muchas mentes para poder generar una conciencia grupal unida que permita tener una historia en común para sostener las energías de miedos del colectivo que necesitan en este instante sostenerse. Gracias, Brahma. Para que eso pueda ocurrir, cada uno tiene que lograr sostener su miedo adentro a través de encontrar y darse cuenta que esto ha sido parte simplemente del funcionamiento del espíritu en su infinito servicio y sabiduría de equilibrio para que puedan conectarse y efectivamente vibrar más alto. Y cuando decimos vibrar más alto nos referimos a todo lo que hemos hablado anteriormente en las reuniones pasadas. Integrar su proceso de lo que es sus emociones dentro de su ser, vivirlas e intentar llegar al amor incondicional. El amor incondicional no es simplemente soportar a aquel que me está haciendo daño, sino que realmente rendirse a aquel que me está haciendo daño y entregarme incondicionalmente a lo que está sucediendo. Entonces, dentro de ese salón donde estamos todos juntos, reunidos,
podemos entregarnos incondicionalmente a no querer ponerle el color a la esfera que yo quiero ponerle, sino que permitir que el universo traiga el color de la esfera que el universo puede y quiere entregar en este instante. Gracias, mamá. Honramos esta conversación y el camino que están siguiendo. Por ahora simplemente nos despedimos. Hola. Este tipo tiene un reloj adentro. Sí, pero nos quedaba una pregunta más y la cerró. No sé. Me quedé con la duda del color, pero hay varios verdes y azules. Ajá. Dijo que era verde. Sí, yo la vi súper verde. Y por un momento medio azul. Así como en un tono medio petróleo, pero... Igual yo, inicialmente verde y después azul. Mm, Y variaba en esos colores. sí. Mm. Ah, Pero ¿sabes qué, Pablo? mm. Cuéntame. Nos está combinando. Bueno, Ay, te perdí. Se hola, congeló. ¿me escuchas? Ahí está. Hola. Hola. ¿Me Ahí está. escuchas? ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Ya. Decía de que Brahman desde hace algunas sesiones, y se lo dije a él también ahora, nos está invitando, si no es empujando, Mm, a crear esta conciencia grupal. Entonces, bueno, dijo que todavía teníamos algo de tiempo ujú. y hay que hacerlo, ¿no? Sí, porque como que venía con eso de antes. Y Así es. viene con eso desde... Yo me acuerdo muy fuerte cuando habló del linaje en el año pasado, yo estaba en Bogotá, en julio creo. Y me acuerdo porque tuve una sesión con Aitza justo horas antes y le habló de lo mismo pero en un nivel directo a ella. Y, y me acuerdo súper fuerte de ese día. Y siento que está como todo medio atado con eso, o sea, como con el mismo concepto que lo venía como trabajando a poco hasta llegar hasta donde estamos, como que nos venía preparando para el proceso. Bueno. Sí, él me dijo en ese entonces que la función era solo sostener un tejido y que iba a llegar un momento en que ese tejido íbamos a tener que sostenerlo ya conjuntamente, que él estaba como escogiendo las puntas que va a sostener el tejido. Sí. Exactamente. Bueno. Entendiendo que Brahman nos dijo que tenemos que vivir el miedo, entendí que debemos vivir el miedo y los humanos debemos vivir el miedo para poder realizar la concientización que necesitamos para que haya ese cambio tan profundo que anunció, porque anunciar más o menos la vida de hace 2000 años, debemos tener un cambio bien profundo, toda la humanidad, para que esto demore menos. Entonces, entendiendo que esto va a demorar, es dependiendo de nosotros del cambio que realmente hagamos como humanos. El miedo es lo único que puede hacer que realmente entremos en nuestra conciencia profunda. Bueno, yo soy de los que a mí no me gusta decir que solo aprendemos a palos, porque yo creo que podemos aprender sin palos, pero parece que la conciencia grupal, en este caso, solamente está aprendiendo a palos. Sí, las personas están aprendiendo a palos y eso es más o menos lo que dijo de que el miedo había que eliminarlo.
Sí. Pero que nosotros lo estamos viviendo de una manera diferente y le doy gracias a Dios porque realmente cuando tomé la decisión el año pasado ha sido diferente a como la estoy viviendo ahora. Qué bueno, me alegra eso. Pero creo que sin superar ese miedo que nos ha tocado vivir, sin hacerlo tal vez no podremos pasar a la siguiente etapa, que es importante, ¿no? Así parece. Bueno, por eso una de las cosas que se me pidió y empezó a parecer que se puede hacer es que nos estamos juntando, ya va a quedar el tema de los domingos a esta misma hora que nos estamos juntando ahora, a hacer como un conversatorio y meditación. Lo vamos a hacer por Zoom para los alumnos en un principio y también las vamos a transmitir por Facebook y por Instagram como para poder tener más gente, porque eso ha ayudado a que vengan más personas. Y también estoy formando parte de un grupo de gente en Estados Unidos que está ayudando en inglés a tener conversatorios de ese tipo que lo están haciendo 3 veces a la semana en la mañana. Y en el fondo estos conversatorios de los domingos en la noche van a formar parte de eso mismo en español. Entonces puede ser que se agregue gente que no está tan involucrada en la canalización, pero que quiere poder conversar sobre las historias que están pasando en nuestros encierros o que nos puede tocar de repente con algún familiar enfermo de cerca. Y poder dar el espacio como para tener un poco de poder hablar lo que nos está pasando, conocer qué está pasando en otros lugares y hacer esa meditación igual. No va a ser exactamente igual siempre. Yo las meditaciones las voy ajustando un poquito dependiendo de lo que voy sintiendo. Pero hacer esa meditación todos los domingos con tal de ir teniendo un lugar como seguro, además donde juntarnos más allá del grupo de estudio. Hoy sentí que Brahman nos estaba hablando a nosotros para que nosotros los del grupo que necesitamos elevar la conciencia para ayudar más, el miedo venciéramos un poco porque nos habló la parte de todos los que fallecían son almas que deciden y que de alguna u otra manera los que se van se deben ir. Y ese concepto era el que yo venía pensando, o sea, el que se va es porque quiere irse. Y eso también siento que Brahma nos quiso hoy darnos al grupo como de tranquilizarnos para realmente entrar en nosotros y poder expandir la conciencia de unidad hacia otros. Sí, yo estoy de acuerdo, lo sentí más o menos igual. Pablo, una cosa de las que... Sí, ¿cómo estás? Una de las cosas que también se habló y que me pareció interesante fue que después de esto, bueno, definitivamente no vamos a llegar a una nueva normalidad en un futuro cercano, pero definitivamente va a haber una nueva normalidad y de hecho nos está empezando a descubrir lo simple que es la vida. Hemos estado tan distraídos con todo lo que pasa en la vida, toda la tecnología nos ha distraído realmente de lo que realmente es importante, que esto nos se va a llevar de nuevo a las no distracciones, a los que no nos llevaban a estar fuera de nosotros mismos. Entonces eso me pareció interesante, esperemos que esa normalidad no sea tan larga. Sí. Ok, yo entendí de todas formas como que la pandemia va a ser como el inicio de una serie de más cosas, como de algunos otros eventos que puedan venir también más adelante. Pero no necesariamente todo el cambio de conciencia va a estar asociado a esta situación específica que estamos viviendo hoy, sino que va a ser como una serie de sucesos que van a empezar llegando. Y creo que en la canalización que él hizo en diciembre, una que tú nos pusiste que pusiéramos, a ver, yo la estuve viendo, y también habla de eso, que como que va a empezar a venir una serie de cosas, pero que van a haber varios años en los cuales van a suceder, digamos, diferentes situaciones. Sí. Sí, esa canalización en diciembre a mí, bueno, me impresiona con las cosas que dijo. O sea, mientras más la he revisado, como que le noto un poquito más de precisión en cosas que están pasando. Y me deja así como, wow, no me había pasado de verle tanta precisión a algunas cosas. pero es como que está ahí. Y esa canalización yo también la estuve viendo, y además porque yo estuve en vivo en ese momento, y yo digo, lo que es uno vivir como, digo, no sé si en negación o lo que sea,
pues por otras experiencias uno a veces como que no ve, así las tenga enfrente, no las reconoce, porque fue muy claro y sin embargo como que nadie la cogía, o sea, nadie de las preguntas, por ejemplo, nunca estuvieron asociadas a esas situaciones. De hecho, yo no, a pesar de que estuve en vivo, no recordaba nada de lo que dijo, sino hasta ahora que he vuelto a ver la grabación, yo, uy, pero lo que dice ha sido muy claro. Solo que como que lo dejamos pasar así, no le prestamos atención. Sí, y eso pasa, pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo que el 2010, que fue el terremoto grande en Chile, ese que fue 8.8, nosotros tuvimos el 2008, y yo estuve dentro del equipo que lo organizaba, un retiro con Crayon y con Lee Carroll en Valle Nevado, en la montaña. Y también habla de un movimiento de tierra súper grande en este lugar, por el tema de la Kundalini moviéndose a Sudamérica, y todo el cuento. Y da con bastante precisión el hecho de que va a haber un terremoto grande, y más o menos, me acuerdo que menciona más o menos como el rango de tiempo. O sea, dice como en un par de años, o sea, con bastante precisión. Y en el momento uno como que, y después escuchando esa canalización como a los 3 meses después del terremoto, nos dimos cuenta que lo había dicho. O sea, y estaba súper preciso. Y incluso me tocó a mí ser el que buscó la grabación de esa canalización de Lee Carroll y encontrarla y sacar el pedazo y ponerlo en YouTube, en el canal que tenía en español de Crayon, como para poder mostrarlo. Pero fue así también, con una cosa que en el momento uno como que no se da cuenta y después cae en cuenta de que, oh, pero sí estaba ahí eso. Sí. Así que me siento súper identificado con lo que dices. Totalmente ciego. Totalmente ciego. Bueno, chicos, nos juntamos el otro miércoles. Gracias, Pablo. Aprovechemos el WhatsApp, ¿ok? Aprovechemos el WhatsApp. Bien. Cariños a todos, saludos. Chao. Chao, Luzma. Gracias, Chao, Pablo. gracias. Gracias. Cuídense. Muy interesante. Gracias. Chao, Chao, chao. Pablo. Chao a todos. Chao.